Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video quiero compartir con ustedes 10 tips de After Effects que tal vez conocían o tal vez no, pero que definitivamente les van a servir para resolver algunas situaciones de manera más simple y mejorar su flujo de trabajo en este programa. Si encuentran un tip que no conocían o que los sorprenda, por favor les pido que me regalen un me gusta y suscríbanse para no perderse ninguno de los próximos contenidos que voy a estar subiendo a este canal relacionados al audiovisual, a postproducción y a otras cosas también interesantes. Así que dicho eso, vamos. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, si tengo 5 elementos alineados y quisiera que todos tengan la misma animación, pero en lugar de que aparezcan al mismo tiempo, quiero que aparezcan de manera escalonada, es decir, primero el primero, luego el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto? La forma automática de hacerlo con el After Effects es pensar primero cada cuánto tiempo quiero que la animación suceda. Cuando yo determine ese valor, por ejemplo, un segundo, me voy a posicionar literalmente sobre el segundo 1. Voy a seleccionar todos los elementos y si presiono Ctrl Shift D puedo separar las capas o dividirlas. ¿Para qué hago esto? Para eliminar el sobrante y quedarme con un valor de cada capa solamente de un segundo. Una vez que tengo esto realizado, voy a seleccionar las capas en el orden que yo quiero que aparezca, ¿sí? En este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a venir al panel de animación, voy a venir a asistente de keyframe o asistente de animación, dependiendo del idioma en que lo tengan. Y aquí hay una sección que dice Sequence Layers o capas secuenciadas o algo así por el estilo. Si le hacen clic, les va a aparecer este menú que básicamente les va a permitir hacer lo que estamos necesitando. Si presionan OK, vamos a ver que ahora automáticamente las capas están secuenciadas y el único problema es que no duran lo que deberían durar. Acá simplemente hay que venir al borde de la capa, estirarlas y ahora si le doy play, las capas están secuenciadas, ¿sí? Con la diferencia temporal, en este caso de un segundo, que yo elegí. ¿Cómo puedo realizar movimientos de cámara simplificados? En el caso de que yo tuviera tal vez una imagen de este estilo y quisiera que la cámara comience aquí arriba y luego termine hasta acá abajo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, vengo y creo una nueva cámara, ¿sí? Y obviamente voy a necesitar hacer esta capa 3D para que pueda verse afectada. Fíjense que si yo, por ejemplo, vengo a la cámara y presiono la posición y quiero llevarla para arriba, la cámara no funciona de la manera tradicional, ¿sí? Me realiza como un efecto medio raro, es como que la cámara se va inclinando. ¿Esto por qué sucede? Porque para en realidad hacer un movimiento, digamos, ascendente, no solamente hay que modificar la posición de la cámara, sino que también el punto de interés. La forma fácil de resolver esto es traer a la cámara a su posición original y además de crear una cámara, creamos un objeto nulo, ¿sí? Este objeto nulo podemos hacerlo 3D también y lo que vamos a hacer es asociar la cámara a este objeto. Y si yo ahora presiono la P, pero no de la cámara, del objeto nulo para develar su posición, puedo crear un fotograma tal vez aquí debajo y luego crear un fotograma para que la cámara vaya hasta el cielo. Entonces de esta manera podemos configurar una cámara para que responda a nuestras órdenes de una manera muy simple utilizando un objeto nulo como un elemento auxiliar. ¿Cómo puedo hacer si tengo múltiples capas aquí en la línea de tiempo para ordenarlas según el orden, valga la redundancia, que yo quiera? Fíjense que aquí tengo 10 capas, pero están todas desordenadas, ¿no es cierto? No se encuentran de manera secuencial en función del nombre que tienen. Si yo hago clic de manera secuencial y voy seleccionando todas las capas juntas, es decir, primero el 1, después el 2, después el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7, luego el 8, luego el 9 y luego el 10, y voy a editar y voy a cortar o presiono Control X y ahora directamente una vez que corté voy a pegar, van a ver que las capas se pegan en el orden que yo necesitaba. Algo que me permite hacer el After Effects, por ejemplo en la posición de una capa determinada, es manipular tal vez el eje X y el eje Y por separado, ¿sí? Pero si yo quisiera complejizar un poco la animación y comenzar a asociar solamente determinados parámetros entre sí, podría aplicar otras herramientas como la posibilidad de separar dimensiones de la posición. Fíjense que de esta manera yo voy a poder tener un renglón para el eje X y un renglón para el eje Y. ¿Para qué me puede servir esto? Yo en este caso podría entonces hacer una animación en donde el círculo blanco vaya de izquierda a derecha y luego agregando una expresión, por ejemplo en el círculo rojo, hacer que solamente la posición X del círculo rojo se vea afectada por el avance del círculo blanco. Y lo mismo con el azul, pero con la posición Y. Fíjense que si hago esto, ahora le doy a reproducir
y tengo dos animaciones completamente diferentes, y esto lo puedo lograr gracias a que he podido manipular los ejes por separado. Fíjense que si yo en realidad hago clic derecho nuevamente y vuelvo a hacer clic en separar dimensiones para restablecer el estado original, y ahora nuevamente agrego una expresión para que la posición del círculo rojo y el azul estén vinculadas a la posición del círculo blanco, pero sin haber separado las dimensiones, fíjense que el resultado es completamente diferente a lo que habíamos logrado con anterioridad. Volviendo al primer ejemplo de los circulitos que iban apareciendo de manera secuencial, si yo ya tuviera esta animación y estuviera conforme con lo que veo en la pantalla, pero pensara que a lo mejor requiero que la animación suceda un poco más rápido. Una forma fácil de hacer esto es simplemente, en lugar de ir de a uno, seleccionar todos los fotogramas y siempre haciendo clic en el último fotograma, es decir, el fotograma más lejano, mientras mantenemos apretada la tecla Alt, vamos a poder estirar o ajustar la animación completa. De esta manera vamos a modificar la velocidad de la animación total. Fíjense que ahora la misma animación sucede de manera mucho más rápida, y si mantengo apretado Alt y hago clic en el último fotograma también puedo ralentizarla. Algo que puede suceder frecuentemente con una animación es que ya la demos por finalizada, estemos conformes con lo que estemos viendo y también con la velocidad, pero nos damos cuenta que luego que la composición queda mucho más larga de lo que necesitamos. Si se fijan acá, la animación concluye más o menos por la mitad de la composición. Seleccionando esta especie de selector de color turquesa, ubicándome exactamente en el tiempo que quiero que dure la composición, y si hago clic derecho sobre la zona gris que se crea entre ambos selectores de color celeste, puedo seleccionar la última opción que dice ajustar al tamaño de la composición, y yo ahí directamente puedo lograr que mi composición tenga la duración deseada. Algo bastante frecuente que se puede dar en el After Effects es que la capa que nosotros hayamos importado o los elementos que tengamos dentro de la composición sean mucho más chicos que la composición misma, y todo el espacio en blanco, o en este caso en negro, que tenemos acá, no nos interese mantenerlos y querramos un poco reducir el tamaño de la composición. Tengo un botón aquí en el monitor que me permite seleccionar la región de interés. Si yo vengo teniendo seleccionada esta opción y trazo una figura exactamente del tamaño que yo quiero ahora ajustar la composición, puedo directamente seleccionar esta región de interés. Si se fijan, el programa me va a mostrar solamente esa parte que yo he seleccionado, y si ahora vengo a composición y pongo achicar la composición según la región de interés, puedo hacer clic y ahora mi composición va a tener las dimensiones de la región de interés que yo había seleccionado de manera visual. Algo maravilloso que tiene el After Effects es cómo te deja trabajar en conjunto con archivos de otros programas, en este caso Illustrator. Si yo estoy trabajando con algunos archivos que están en vectores, puedo transformarlos para poder manipular todo lo que sea trazo de manera independiente. Puedo hacer clic derecho y seleccionar crear formas desde capa vectorial. Si yo hago clic aquí, automáticamente el programa me va a crear una capa de forma que va a contener, ¿sí?, todos los elementos que traía esta capa de Illustrator, pero si se fijan, ahora las tengo manipulables como trazo, ¿sí? Voy a poder ocultar, ¿sí?, o seleccionar algún trazo determinado, pero lo más interesante aquí, por ejemplo, es que yo puedo en una capa de forma agregar un efecto de recortar trazado o trim path, aquí como lo tengo en esta versión en inglés, y poder animarlo para que se escriba de manera automática. ¿Cómo puedo lograr invertir una animación sin demasiado esfuerzo? En este caso, si yo tengo este círculo que va desde arriba hacia abajo en diagonal y quiero que en realidad comience desde abajo hacia arriba de manera opuesta, una manera simple de lograr esto es seleccionando todos los fotogramas que estén involucrados en la animación, y si hago clic derecho sobre alguno de ellos, en el asistente de fotogramas, que es la última opción, me va a permitir seleccionar los fotogramas de tiempo inverso. Si hago clic, ahora fíjense que la animación sucede exactamente de la manera opuesta. ¿Qué utilidad puede tener esto también? Si yo, por ejemplo, tengo un zócalo animado, ¿sí?, en donde me he encargado de animar la introducción o el inicio, pero no tengo un final determinado y no quiero que termine de manera brusca, lo que yo puedo hacer es agarrar toda esta composición y precomponerla dentro de otra para poder manipularla como una sola capa. Y si hago clic derecho aquí y vengo a tiempo y activo el remapeo de tiempo, voy a poder crear un fotograma adicional en el momento en que la animación termina, ¿sí? Voy a crear este fotograma, borrar el último porque no lo necesito, y si selecciono ambos fotogramas que se corresponden con el comienzo y con el final de la animación, presiono Control C, me adelanto en el tiempo y presiono Control V para pegar esos fotogramas, y ahora nuevamente hago clic derecho, asistente de fotograma, y activo los fotogramas de tiempo inverso. Van a ver que ahora tengo una animación de entrada, y esa misma animación que la dupliqué acá pero invertida me permite también darle un cierre a la animación en cuestión.
¿Qué sucede cuando tengo una animación de determinada complejidad como esta, por ejemplo, y tengo en los parámetros de posición varios fotogramas creados y yo quiero tal vez que la animación no se desarrolle en la mitad superior de la pantalla, sino que quiero que se desarrolle en la mitad inferior de la pantalla? Si yo estoy posicionado en cualquier lugar de la composición, digamos, y quiero que la forma vaya hasta aquí debajo, fíjense que la animación no se me va a correr completamente hacia abajo, sino que me va a crear un fotograma nuevo, y esto no es lo que yo estoy queriendo hacer. Si yo también me posiciono sobre un fotograma determinado para que no me cree ningún fotograma nuevo, tampoco voy a poder modificar toda la animación, sino que se me va a modificar ese único fotograma. Entonces la pregunta es cómo puedo hacer para arrastrar toda esta animación que ya tengo configurada y así quiero que quede, pero para llevarla a la parte inferior de la pantalla o a cualquier lugar. Para lograr esto tengo que seleccionar todos los fotogramas de esta manera, o podría simplemente hacer clic en la palabra posición y posicionándome exactamente arriba de un fotograma que ya exista, para que no me cree ningún fotograma nuevo el programa, voy a poder seleccionar la capa y moverla hacia donde yo quiera, logrando que también se me muevan todos los fotogramas y por lo tanto toda la animación, manteniendo la animación o la trayectoria previa, pero ahora sucediendo en cualquier otro lugar de la pantalla. Así que esos fueron 10 tips de After Effects que me interesaba compartir con ustedes. Por favor, déjenme un comentario si necesitan que haga tal vez algún otro tutorial o si tienen alguna duda. Cualquier muestra de afecto en forma de like, suscríbanse y nos vemos la próxima.